Bienvenidos a Señales del Cielo y Misterios Divinos. Hoy exploraremos una pregunta que ha intrigado a historiadores, teólogos y curiosos durante siglos. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Este tema profundo y multifacético está enraizado en siglos de historia, interpretación de textos sagrados y diferencias fundamentales en la comprensión de la fe y la divinidad. Vamos a desglosar esta cuestión en varios segmentos, explorando aspectos teológicos, históricos y culturales que han moldeado las percepciones judías y cristianas sobre el Mesías. Acompáñenme en este viaje fascinante a través de las escrituras hebreas, los textos cristianos y las ricas tradiciones y expectativas que han influido en dos de las religiones más influyentes del mundo. Comencemos. El monoteísmo es un principio fundamental en el judaísmo. Los judíos creen en un Dios único, omnipotente y trascendente, conocido como el Eterno, Yahvé o Adonai. Esta creencia se encuentra en el corazón de su fe y se expresa en el Shema, una declaración central que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6, otros 4. Este monoteísmo estricto es una piedra angular del judaísmo, y cualquier concepto que sugiera una multiplicidad dentro de la divinidad es visto como incompatible con la fe judía. El Shema no solo es una declaración de fe, sino también una oración diaria que reafirma la unicidad de Dios. En contraste, el cristianismo sostiene la creencia en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. La Trinidad implica que Jesús es una de las tres personas divinas y comparte la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Para los judíos, la noción de una Trinidad o la divinidad de Jesús contradice directamente su creencia en un Dios absoluto y único. Además, los judíos sostienen que Dios es inmutable y no cambia. La encarnación de Jesús, donde Dios se hizo hombre según la creencia cristiana, se considera incompatible con la creencia judía en la inmutabilidad de Dios. Desde la perspectiva judía, la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios y parte de la Trinidad se considera una herejía o una creencia falsa en relación con la naturaleza de Dios. La diferencia en la concepción de Dios es una de las razones más profundas por las que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Para los judíos, la idea de que Dios pueda tener una manifestación humana va en contra de la unidad y la trascendencia divina que creen que posee Dios. Los judíos no ven a Jesús como un Salvador divino o el Mesías prometido. Aunque reconocen que Jesús fue una figura histórica importante en su tiempo, no le atribuyen la divinidad ni le otorgan un papel mesiánico. Para los cristianos, Jesús es visto como el camino a la salvación y la reconciliación con Dios. Los judíos, en cambio, creen en la salvación a través de la observancia de la ley y la ética, no a través de la fe en Jesús. Los judíos creen en la llegada futura de un Mesías, en hebreo, Mashiach o Mesías, que será un descendiente del rey David. Este Mesías es esperado como un líder humano que cumplirá varias profecías mesiánicas, como la reunificación de la diáspora judía, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la instauración de una era de paz y justicia en la tierra. La llegada del Mesías marcará la redención de Israel y la restauración del reino de Dios en la tierra. Este evento está asociado con la era mesiánica conocida como Olam Jabá, o mundo venidero. El Mesías esperado en el judaísmo no es solo una figura religiosa,
sino también un líder político y militar que traerá una transformación completa del mundo. Según las profecías judías, el Mesías establecerá un reinado de paz y justicia, donde todas las naciones reconocerán la soberanía de Dios. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido porque no cumplió las expectativas mesiánicas tradicionales. Jesús no logró la reunificación de Israel, la paz universal, ni la reconstrucción del templo durante su vida. Estas son algunas de las principales razones por las que los judíos no consideran a Jesús como el Mesías. Para ellos, el Mesías aún está por venir y cumplirá estas profecías en su totalidad. El rechazo de Jesús como el Mesías en el judaísmo también se basa en el hecho de que no hay un consenso mesiánico entre las diversas corrientes del judaísmo. Aunque hay muchas interpretaciones sobre el Mesías, la mayoría coincide en que el Mesías traerá una paz duradera y resolverá los conflictos mundiales, algo que Jesús no logró durante su vida. En el cristianismo, Jesús es reconocido como el Mesías prometido, pero con una interpretación y un papel muy diferentes. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, que vino para redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. La creencia en Jesús como el Mesías en el cristianismo se basa en las enseñanzas y afirmaciones del Nuevo Testamento que se ven como el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Mientras que los judíos esperan un Mesías humano que aún está por venir, los cristianos creen que Jesús es el Mesías divino que ya ha venido y cumplido su misión redentora. Para los cristianos, la segunda venida de Cristo se asocia con su regreso en gloria al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, pero esta creencia difiere de las expectativas mesiánicas judías. Las expectativas mesiánicas en el judaísmo incluyen la instauración de una era de paz universal, la observancia plena de la Torá por parte de toda la humanidad y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Los cristianos, por otro lado, ven la misión de Jesús como redentora en un sentido espiritual, centrada en la reconciliación de la humanidad con Dios. Los judíos basan sus creencias religiosas en las escrituras hebreas, conocidas como la Biblia hebrea o el Tanaj. El Tanaj se compone de 3 partes: la Torá, ley, los Nebim, profetas, y los Ketubim, escritos. Estas escrituras son altamente reverenciadas en el judaísmo y forman la base de su teología y tradición religiosa. En el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús, ni se hace referencia directa a su divinidad. Los judíos consideran que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se refieren a eventos futuros y no a la vida de Jesús, lo que contribuye a su negación de su divinidad. Aunque hay pasajes en el Antiguo Testamento que los cristianos interpretan como profecías sobre Jesús, los judíos tienden a tener una interpretación diferente de estos textos. Por ejemplo, el libro de Isaías contiene profecías mesiánicas que los cristianos interpretan como prefiguraciones de Jesús, como el famoso pasaje de Isaías 53, que describe a un siervo de Dios sufriente. Los judíos interpretan este pasaje de manera diferente, refiriéndose más a Israel como un colectivo que sufre en lugar de a un individuo específico como Jesús. El pasaje de Isaías 7:14, donde se menciona que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cristianos, como una referencia a la concepción virginal de Jesús. Sin embargo, los judíos, alma como joven mujer, y no necesariamente como virgen, y no ven este pasaje como una profecía sobre Jesús. Otro ejemplo es el Salmo 22.
que los cristianos interpretan como una descripción de la crucifixión de Jesús, mientras que los judíos lo ven como una expresión de sufrimiento individual que puede aplicarse a cualquier persona en aflicción. Además de las Escrituras, los judíos también valoran la tradición rabínica y las enseñanzas de los sabios judíos a lo largo de los siglos. Esta tradición oral, que se encuentra en obras como el Talmud y la Midrash, complementa y aclara las enseñanzas de la Torá y proporciona un marco interpretativo para entender la voluntad de Dios y cómo vivir una vida piadosa según la ley judía. El Talmud y la Midrash son fundamentales para la interpretación de la ley y la ética judías. Estas obras contienen comentarios detallados y discusiones sobre la Torá, proporcionando contexto y explicación a los mandamientos divinos. La tradición rabínica es vista como una guía esencial para la vida diaria y la observancia religiosa. En contraste, el cristianismo se basa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento describe a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y presenta sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección como fundamentales para la fe cristiana. Los cristianos ven el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, interpretando las promesas y profecías mesiánicas como cumplidas en Jesús. La diferencia en la interpretación de las Escrituras es una de las razones clave de la divergencia entre el judaísmo y el cristianismo. Para los cristianos, Jesús es la clave para entender el Antiguo Testamento, mientras que los judíos interpretan las Escrituras de manera que se alinean con sus propias expectativas mesiánicas y teológicas. Las experiencias históricas y colectivas de los judíos también han influido en su percepción de Jesús y el cristianismo. Durante siglos, los judíos han enfrentado persecución y discriminación por parte de las comunidades cristianas en Europa y otras partes del mundo. Estos eventos históricos han creado barreras y desconfianza hacia la figura de Jesús como Mesías dentro de la comunidad judía. Durante la Edad Media, los judíos en Europa fueron objeto de persecuciones, expulsiones y pogromos. A menudo se les acusaba de ser responsables de la muerte de Jesús, lo que justificaba la violencia y la discriminación contra ellos. Este antisemitismo histórico ha dejado una profunda marca en la relación entre judíos y cristianos. La promoción forzada de la conversión al cristianismo, especialmente durante la Inquisición y otros periodos de intolerancia religiosa, ha dejado una huella profunda en la relación entre judíos y cristianos. En algunos casos, las persecuciones y los pogromos dirigidos contra comunidades judías se justificaron con la acusación de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús, lo que contribuyó a la hostilidad y la discriminación. La Inquisición española es un ejemplo notable, donde los judíos fueron perseguidos y forzados a convertirse al cristianismo o enfrentar la muerte. Este periodo de intolerancia religiosa ha dejado un legado de desconfianza y resentimiento entre las comunidades judías y cristianas. Por otro lado, el cristianismo ha evolucionado en diversas tradiciones y doctrinas a lo largo de la historia, dando lugar a diferencias teológicas significativas entre las denominaciones cristianas. Estas diferencias también afectan cómo se percibe a Jesús dentro de cada tradición cristiana y cómo se relaciona con el judaísmo y otras religiones. Las experiencias históricas de los judíos con las comunidades cristianas han influido en su rechazo a Jesús como el Mesías. Las persecuciones y la discriminación han reforzado la identidad judía y su adherencia a sus propias creencias y tradiciones. En tiempos recientes, ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y comunidades para promover el diálogo interreligioso y la reconciliación
superando las tensiones históricas. Estos esfuerzos buscan fomentar el respeto y la comprensión mutua entre judíos y cristianos. En el judaísmo, la observancia de la Torá es central. La Torá contiene mandamientos y enseñanzas divinas que regulan la vida y la ética judías. Seguir la ley no es solo un acto religioso, sino una forma de honrar a Dios y vivir una vida justa y moral. La ética y la justicia son principios fundamentales en el judaísmo, con un fuerte enfoque en la justicia social, la caridad, tzedaká y el respeto por los demás. La vida judía se basa en la comunidad y la tradición, transmitiendo enseñanzas a través de generaciones y educación religiosa. Las sinagogas no solo son lugares de adoración, sino también de fortalecimiento comunitario y preservación de prácticas religiosas. El Shabbat, el día de descanso semanal, es un momento central en la vida judía. Durante el Shabbat, los judíos se abstienen de trabajar y se enfocan en la oración, el estudio y el tiempo con la familia. Este día sagrado es una manifestación del pacto entre Dios y el pueblo judío, y es observado con gran reverencia. Las festividades judías, como Pesaj, Pascua, Sukkot, Fiesta de las Cabañas y Yom Kippur, Día de la Expiación, son momentos importantes para la reflexión espiritual y la renovación del compromiso con Dios. Cada festividad tiene sus propias tradiciones y rituales que refuerzan la identidad y la fe judía. En contraste, el cristianismo centra su fe en Jesús como el mediador entre Dios y la humanidad. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, los pecados son redimidos por la gracia divina. La moral cristiana se fundamenta en principios enseñados por Jesús, como el amor al prójimo y la integridad moral. Los sacramentos cristianos, como el bautismo y la Eucaristía, son ritos esenciales que refuerzan la fe y la comunión espiritual con Dios. El bautismo simboliza la entrada en la comunidad cristiana y el renacimiento espiritual, mientras que la Eucaristía conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos y su sacrificio en la cruz. La liturgia cristiana, con sus himnos, oraciones y lecturas bíblicas, es una expresión de la fe y la devoción a Dios. Las iglesias son lugares de reunión donde los cristianos celebran juntos su fe, buscando la guía espiritual y el apoyo comunitario. Estas diferencias en valores éticos y prácticas religiosas reflejan las raíces históricas y doctrinas teológicas de ambas religiones. En el judaísmo, la observancia de la ley y la ética son centrales, mientras que en el cristianismo, la fe en Jesús y la gracia divina son fundamentales. El Talmud es esencial para la tradición oral judía, compuesto por comentarios, discusiones y leyes desarrolladas durante siglos. Se divide en el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico, siendo este último más estudiado y citado. Su rol es crucial en la vida judía, guiando la ley y la ética y ofreciendo interpretaciones detalladas de la halajá, ley judía, aplicable a situaciones cotidianas. El Talmud no solo aborda cuestiones legales, sino que también incluye historias, parábolas y enseñanzas éticas que proporcionan una comprensión más profunda de la vida judía. A través del estudio del Talmud, los judíos buscan aplicar los principios de la Torá a las circunstancias contemporáneas. El Midrash es otra parte importante de la tradición oral judía, que consiste en interpretaciones y comentarios sobre las escrituras hebreas. El Midrash a menudo explora los significados ocultos de los textos bíblicos y ofrece lecciones morales y espirituales. El Talmud discute diversas expectativas mesiánicas judías, aunque rechaza la idea de que Jesús cumplió con estas expectativas. Además de su función religiosa, el estudio y la enseñanza del Talmud son fundamentales en la educación judía.
contribuyendo a la rica tradición intelectual y cultural del judaísmo. El estudio del Talmud y el Midrash no solo es una práctica académica, sino también una forma de devoción religiosa. A través del estudio, los judíos buscan profundizar su comprensión de la voluntad de Dios y fortalecer su relación con Él. La tradición oral complementa y aclara las enseñanzas de la Torá, proporcionando un marco interpretativo para entender la voluntad de Dios y cómo vivir una vida piadosa según la ley judía. Esta tradición ha sido transmitida de generación en generación, preservando la continuidad de la fe y la práctica judía. En el judaísmo, la relación directa con Dios es central. No se requieren intermediarios divinos para acceder a Dios ni para la redención espiritual. La oración, el estudio de las Escrituras y la observancia de los mandamientos son formas principales de conexión personal con Dios. La comunidad y la tradición son fundamentales en la identidad religiosa judía, transmitiendo enseñanzas y preservando prácticas religiosas. El judaísmo enfatiza la importancia de la acción y la observancia de la ley como medios para honrar a Dios. La vida judía está estructurada alrededor de los mandamientos de la Torá, que abarcan todos los aspectos de la vida diaria, desde la alimentación y la vestimenta hasta la ética y la justicia social. El concepto de Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, es una parte integral de la ética judía. Los judíos creen que es su responsabilidad trabajar para mejorar el mundo a través de actos de bondad y justicia. En el cristianismo, Jesús es visto como el mediador entre Dios y la humanidad. Los cristianos creen que a través de Jesús, la relación personal con Dios se restaura y se fortalece. Los rituales como el bautismo y la Eucaristía refuerzan la fe y la comunión espiritual con Dios. Estos elementos tienen un papel significativo en la vida cristiana, proporcionando momentos de conexión espiritual y fortaleciendo la relación con la gracia divina. El cristianismo enseña que la fe en Jesús es el camino a la salvación y la vida eterna. Los cristianos creen que a través de la muerte y resurrección de Jesús, los pecados son perdonados y se ofrece la reconciliación con Dios. La identidad cristiana también está marcada por la comunidad y la adoración colectiva. Las iglesias son lugares donde los cristianos se reúnen para adorar, aprender y apoyarse mutuamente en su fe. La socialización religiosa comienza desde una edad temprana, introduciéndose a las personas a la religión de sus padres y comunidades. El entorno geográfico y cultural en el que crecen moldea profundamente sus creencias religiosas y prácticas. A lo largo de la vida, los individuos pueden reconsiderar sus creencias religiosas debido a cambios sociales y culturales, como la secularización y la globalización. Estos factores influyen en decisiones personales como la elección de amigos, matrimonio y participación en la comunidad. Además, las creencias religiosas de una persona pueden evolucionar con el tiempo debido a experiencias personales significativas, desafíos intelectuales y búsqueda espiritual, reflejando la complejidad de interactuar dentro de contextos religiosos y culturales. El judaísmo y el cristianismo han influido en la cultura y la sociedad de maneras profundas y duraderas. Las festividades religiosas, los ritos de paso y las tradiciones familiares son aspectos importantes de la identidad cultural de los judíos y los cristianos. El judaísmo ha mantenido una fuerte identidad comunitaria a pesar de la diáspora y las persecuciones históricas. La preservación de la cultura, las tradiciones y la fe
ha sido un pilar fundamental para la supervivencia y continuidad del pueblo judío. El cristianismo, por su parte, ha influido significativamente en la cultura occidental, desde el arte y la literatura hasta las leyes y las costumbres sociales. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión y la justicia han dejado una marca indeleble en la ética y los valores de muchas sociedades. El judaísmo no es una religión monolítica y existe una gran diversidad dentro de la fe. El judaísmo ortodoxo enfatiza la adherencia estricta a la tradición y la ley judía. El judaísmo conservador busca equilibrar la tradición con adaptaciones a la vida moderna dentro del marco halágico. El judaísmo reformista adopta una postura liberal y progresista, adaptando la religión a las condiciones contemporáneas, mientras que el judaísmo reconstruccionista enfatiza la evolución cultural y espiritual y la ética social. El judaísmo humanista se centra en aspectos éticos y culturales, sin enfocarse en un Dios personal. Cada una de estas corrientes refleja una diversidad significativa en creencias y prácticas, enriqueciendo la identidad judía contemporánea, mientras se promueve el diálogo interno y la unidad en la diversidad. Esta diversidad permite que los judíos se adapten a diferentes contextos culturales y sociales mientras mantienen su identidad religiosa. El judaísmo ortodoxo se adhiere estrictamente a la observancia de la ley judía, incluyendo el cumplimiento de los 613 mandamientos de la Torá. Las comunidades ortodoxas mantienen una vida basada en la tradición, con un fuerte énfasis en la educación religiosa y la observancia ritual. El judaísmo conservador busca un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Esta corriente permite ciertas adaptaciones a la vida contemporánea, mientras se mantiene el compromiso con la observancia de la ley judía. El judaísmo reformista adopta un enfoque más liberal, permitiendo una mayor flexibilidad en la interpretación de la ley y las prácticas religiosas. Esta corriente se enfoca en la ética y los valores sociales, promoviendo la igualdad y la justicia. El judaísmo reconstruccionista se centra en la evolución cultural y espiritual del pueblo judío. Esta corriente ve el judaísmo como una civilización en constante evolución y enfatiza la importancia de la comunidad y la identidad cultural. El judaísmo humanista se enfoca en los aspectos éticos y culturales de la identidad judía, sin énfasis en la creencia en un Dios personal. Esta corriente destaca la importancia de la ética y la justicia social como pilares fundamentales de la vida judía. En conclusión, la razón por la cual los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías es compleja y multifacética, enraizada en profundas diferencias teológicas, históricas y culturales. Estas diferencias han sido una fuente significativa de separación religiosa a lo largo de los siglos. Sin embargo, es esencial fomentar el respeto y el entendimiento mutuo entre ambas religiones. Las diferencias en la concepción de Dios, las expectativas mesiánicas, la interpretación de las escrituras y las prácticas religiosas reflejan las diversas formas en que judíos y cristianos entienden su fe y su relación con lo divino. A pesar de estas diferencias, tanto el judaísmo como el cristianismo comparten un compromiso profundo con la justicia, la ética y la espiritualidad. El diálogo interreligioso y la cooperación pueden ayudar a superar las barreras históricas y promover un entendimiento más profundo y respetuoso entre ambas comunidades. Querido hermano o hermana, espero que hayas disfrutado explorando este fascinante tema tanto como yo. Si te gustó este video y encontraste información valiosa, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios y sugerencias
son siempre bienvenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo constante. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Este guión está diseñado para proporcionar un contenido completo y detallado sobre las razones teológicas, históricas y culturales detrás de por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, con una duración aproximada de 60 minutos.